Hola, ¿qué tal? Ahora lo que nosotros vamos a aplicar es cómo nosotros podemos hacer actualización de datos dentro de las tablas DBF. Para esto vamos a hacer una serie de prácticas. Justamente vamos a abrir la aplicación Visual Force Pro y vamos a poner en uso desde nuestro proyecto, vamos a poner en uso la tabla DBF TV País. Le damos a examinar de paso para poder ver la información que tiene. Ya la tenemos en uso esta tabla y podemos trabajar con los registros que tiene. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo nosotros podemos actualizar la información de los registros que tiene esta tabla. Una de las formas más sencillas y que en realidad es aplicable solo cuando tiene una cantidad de registros limitada, por ejemplo a lo mucho 50 registros, que te permita desplazarte y poder ubicar dicha información. La manera habitual es accediendo a través del botón examinar y desplazarte hasta encontrar el registro que necesitas actualizar. Por ejemplo, aquí le falta una información, la fecha, vamos a colocárselo. En este caso le voy a poner la fecha 21/03, que es la fecha de hoy. Agregamos esta información y también vemos que hay una información repetida. Vamos a cambiársela y vamos a ponerle, en este caso, Perú. Correcto, entonces es una de las formas más fáciles de cómo nosotros podemos actualizar dicha información dentro de una tabla. Lo cerramos, lo volvemos a examinar y los cambios ya están hechos. O sea, es una de las formas más fáciles de cómo nosotros podemos actualizar la información. Le voy a mostrar otra de las alternativas. Vamos a hacerlo desde la ventana de comando. Si observamos, nosotros nos encontramos posicionados en el último registro o en el séptimo registro de 7 registros justamente que tiene esta tabla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, yo quiero actualizar la información justamente del primero. Mira, vemos que repetimos nuevamente. Mientras que actualizamos hemos repetido nuevamente el mismo dato. Entonces al primer registro vamos a poner el nombre de otro país. Pero para nosotros ubicarnos en esta parte tenemos que hacerlo con dos pasos. Por ejemplo, quiero actualizar la primera fila o el primer registro, ya que con el primero con el último se repite. Entonces vamos a actualizar. Justamente nosotros lo que necesitamos es actualizar la información y vamos a hacer esa parte. ¿Ves? Vamos a hacer la segunda opción a través de comando gutop, que es el comando que nos permite dirigirnos a la posición de registro que le indiquemos. Por ejemplo, si nosotros nos queremos ir al primer registro, le dijimos gutop para que vaya el inicio de la tabla, en este caso al primer registro. Si nosotros queremos irnos al último registro, gubottom. Eso nos lleva al final de la última información que se encuentra en esa tabla. Pero nosotros queremos, vamos a poner que es una posición específica, que también lo podemos hacer con gutop, pero en realidad vamos a aplicar la posición exacta. Por ejemplo, para entender la siguiente parte o la siguiente cualidad de este comando gutop, de comando gut. Entonces le vamos a decir gu, pero vete al primer registro, gu1. Entonces presionamos enter y seleccionamos solo la parte del título de la tabla y debe estar en la posición, ¿ves? Ya se pasó al primer registro. Entonces, teniendo esa parte, pues lo único que nosotros vamos a aplicar, vamos a utilizar el libro de ayuda. Vamos a utilizar comando replace, ya que replace dice actualiza los registros de una tabla. Aquí está la sintaxis, todos los argumentos que tiene, pero nosotros vamos a aplicar un argumento bastante sencillo. Bueno, acá tienen ejemplos, todo, y en realidad vamos a aplicar hasta esta parte, que en realidad lo único que se necesita para hacer una actualización
estándar, normal, y justamente esto es lo que vamos a ir practicando. Utilizamos replace, pero para que funcione siempre el replace tenemos que tener en cuenta que la tabla debe estar en uso, y justamente la tenemos en uso. Cumple esa condición, entonces vamos a replace, mencionamos el campo que necesita ser actualizado con una nueva información. Por ejemplo, la descripción, justamente porque en esta parte, esto de aquí es lo que nosotros necesitamos actualizar. Esto de aquí. Le ponemos el nombre del campo, porque ya nos encontramos posicionados en el primer registro. Y con with vamos a mandar la nueva información que debe ser actualizada justamente en ese primer registro. Por ejemplo, le vamos a poner Venezuela. Y con eso presionamos y se va a actualizar, ¿ven? Y se actualiza, ¿ves? Como pueden apreciar. Es una de las formas más fáciles de cómo nosotros podemos actualizar a través de línea de comando. Es relativamente sencillo. Esa es una de las segundas formas como nosotros podemos actualizar. Ya no desde la ventana de comando, simplemente lo hacemos que ganó de la tabla del browse. Para poder ver los registros no lo podemos alterar de acá. Es una de las formas, la segunda forma como nosotros podemos actualizar. Ahora vamos a aplicar la tercera forma, que es un poquito más avanzado y que en realidad ya en la programación es muy frecuente que lo utilicemos. Por ejemplo, en esta sentencia yo no necesito posicionarme primero y recién hacer el replace. Este simplemente va, busca la condición que yo le establezco y lo actualiza. Por ejemplo, vamos donde podemos actualizar. Por ejemplo, en el registro 3, 1, 2, 3, vamos a actualizarlo. Por ejemplo, vamos a agregarle una opción más. Vamos a borrarlo, simplemente vamos a ponerle guión nuevo para que sepa que se actualizó. Pero una de las formas para darnos cuenta que se actualizó. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar esta sentencia SQL day. Update permite actualizar registros de una tabla con nuevos valores. Acá tenemos la sintaxis, tiene sus argumentos. Y justo nosotros vamos a aplicar algo bien sencillo, que es algo parecido a esto, pero con una condicionante. Vamos a poner en práctica. Por ejemplo, vamos a hacer update. Mencionamos la tabla, en este caso TV país. Y utilizamos el argumento set. Que cuando nosotros utilizamos el argumento set, podemos especificar qué campos son los que van a ser alterados con cierta información. Por ejemplo, de script, aquí le pongo justamente el campo que necesita ser actualizado. Justamente le digo, sí, actualiza este campo con esta información. Vamos a poner Colombia mismo. Colombia nuevo. ¿Correcto? Si hasta aquí, vamos a limpiar un ratito para que ustedes vean, entonces va a volver a aparecer, no hay ningún problema. Si nosotros, hasta aquí ya nosotros hemos hecho casi el 90% de la sentencia que se necesita para actualizar información dentro de una tabla. Pero si nosotros solo lo dejamos hasta aquí, en realidad lo que va a hacer es ubica la tabla, ubica el campo, y teniendo la información que se necesita actualizar, lo va a actualizar todo, ya que en realidad no tiene definido, ¿sabes qué? Actualiza, sí, actualízame la tabla TV país dentro del campo de script py con esta nueva información, pero no le especifico más. Cuando no le especifico más, lo que va a hacer es actualiza y actualiza todo, ya que no le he definido en alguien en específico. En este caso, para poder especificarle exactamente a dónde debe actualizar, vamos a utilizar el argumento where. Vamos a poner where, donde nosotros vamos a poder establecer una condición y darle exactitud al tema donde necesita ser actualizado. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la 1
la posición 3 tiene en el campo código país, tiene este código. Creo que con esto nos podemos ayudar, con este campo, ya que este valor es único entre todos. Entonces lo que yo le voy a decir es código país, justamente mencionando este campo de aquí, y le digo, donde encuentres este valor, actualízate ahí. Por ejemplo, P02, actualízate ahí. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a actualizar la tabla de país. El campo que vamos a actualizar es descript-py, que tenga el valor. Este valor va a ser el nuevo valor que le voy a insertar. Correcto, solo voy a actualizar el campo descript-py, pero teniendo en cuenta esta condición. Donde yo encuentre dentro del campo código país, encuentro esta información, me detengo aquí y justamente me dice qué es lo que necesito actualizar. Ya, actualízate el campo de ScriptPy. Me posiciono aquí y lo actualizo. Para entender cómo funciona esto, vamos a ejecutarlo. Presionamos Enter y vemos que se ha hecho, ¿ves? Lo que ha hecho SelectDay es tomar la tabla en donde vamos a actualizar, tener en cuenta qué campo es el que vamos a actualizar con la nueva información, pero nos esperamos un momentito porque nosotros tenemos que tener en cuenta esta condición. Vamos a ejecutar esta condición, vamos a ubicar el campo código país y donde encuentre este valor se va a detener en esa posición, se detiene y actualiza con esta información. Esa es una de las terceras formas como nosotros podemos actualizar. Existen más que en realidad utilizan más de anidamiento de sentencia, pero que en realidad le estoy explicando en realidad las cosas, justamente lo más utilizado dentro del tema ya de producción o desarrollo de proyectos. Espero que les haya gustado. Ya nos estamos viendo en un siguiente video. De igual forma, quería informarles de que darle información con respecto a que ya estoy brindando capacitación y mini talleres virtuales con respecto a Visual Alpha Pro y los diferentes servidores de base de datos externos. Entonces pueden consultar al número que voy a dejar en la descripción del video, de igual forma al correo, si ustedes quieren acceder a estos cursos de mini talleres, que en realidad sí tienen un costo, pero en realidad van a tener una preparación más personalizada con respecto al uso y manejo de Visual Alpha Pro y los servidores de datos externos, justamente los que estoy mencionando acá. Espero que les haya gustado el video. Ya nos estamos viendo hasta un siguiente video. Hasta pronto.